Eh, Como siempre lo digo, aquí ya deberíamos de tener un intro que dijera Podcastrante. Buenas noches amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos como cada viernes. Bueno, es el tercer viernes, pero los saludo con mucho gusto a los que nos están escuchando, a los que van uniéndose, a los que ya les mandé la invitación. Espero que la acepten y escuchen este podcastrante. Ya cada vez me resulta más fácil decirlo. Entonces, vamos bien. Espero que me escuchen bien. No sé, ahí en los comentarios, este muchacho, ¿cómo se llama? Marco Polo, ¿me escuchas bien? Porque es el primero que se agrega al podcastrante. Un saludo para él. Y chequen su canal también. Marco. Marco. Al rato se los pongo. Se me fue el nombre. Ok. Hoy tenemos un invitadazo. Hoy hablaremos con un actor, director, maestro. O sea, ¿qué más quieren? O sea, es de los dos invitados que llevamos, es el que más tiempo lleva ejerciendo su carrera. Y hoy hablaremos con él en un ratito. Mientras, déjenme platicarles un poco de, pues seguimos en los niños, en lo mismo, ¿no? Les platicaré de mi niñez, ya que esto me sirve de terapia. Bueno, yo soy muy fanático de los cómics. Entonces, un recuerdo que tengo bien clavado, bueno, tengo dos recuerdos muy clavados de mi infancia. Uno fue un día de la primavera que pues dijeron van a salir al desfile con los carros alegóricos, etcétera, etcétera. Y pues yo en mi cabeza pensaba, dije, uy, dice, ¿qué me va a tocar? A lo mejor me toca hacer conejo, a lo mejor me toca hacer un venado, pero obvio, todos le tirábamos a hacer un león, una pantera. No, pues resulta que a mí me tocó ser un rayito de sol. O sea, ¿qué es un rayo de sol? Imagínense, en el carro alegórico hasta arriba iba el rey sol y nosotros éramos sus rayitos. Ahorita no tengo una foto, se las postearé después. Pero yo dije, ¿qué rayos es un rayo de sol, ¿no? Un rayo de sol, ¿no? Bueno, eso es lo que tengo muy en la mente porque pues yo no sabía qué era y además el traje era un poco extraño, más parecíamos marcianos que rayo de sol. No, no era que nos encontraran y dijeran, ah, mira, un rayo de sol. No, 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 no. No sé, no sabían qué eran, de qué estábamos disfrazados. Y la otra cosa que tengo como recuerdo muy fijo fue un día en el kinder que dijeron, tienen que venir disfrazados de superhéroes. No sé por qué, no sé qué se celebraba ni nada. Pero, pues yo tenía un traje de Spider-Man y estaba muy bonito, por cierto, o sea, era completo, las mallas, la máscara y todo. Pero yo recuerdo cuando mi mamá me estaba vistiendo que me paré frente al espejo y yo me veía así, o sea, de frente me decía, ah, no, sí parezco Spider-Man. O sea, me veía la máscara, bajaba al cuerpo, decía, bueno, un niño Spider-Man. Pero ya cuando llegaba a los pies, llevaba zapatos. Y los zapatos de esa época, que eran unos zapatísimos, como tipo ortopédico. Entonces yo decía, pero ¿por qué Spider-Man usa zapatos de este tipo? O sea, no recuerdo si... Yo supongo que me vistió mi abuela. eh, este, un saludo a mi abuela si me está escuchando. Eh, y es algo que traigo clavado desde hace mucho. Algún día me disfrazaré de Spider-Man con tenis y me iré a trabajar así. Ah, miren, saludo a Marco Polo
que tiene su canal de gamer, es Mapo PM. Búsquenlo ahí en YouTube. Ahí hago algunas apariciones a veces, pero yo no juego, soy malísimo para jugar. Otro día hablaremos de videojuegos. Bueno, les platico. Esta cosa del teatro y de todo eso, a mí me ha gustado siempre. Desde niño yo hacía grabaciones en cassette. Por ahí deben de dar los cassettes tirados. Me gustaba hacer shows en mis fiestas. Hacíamos mis primas y yo. Saludos a todas mis primas, a Lupe, Ali, Gloria, Apolo, Daniel, a todas mis primas, que la verdad les agradezco mucho el amenizar mis fiestas, porque se hacía un show. No sé si yo lo pedía, pero se hacía un show. Bueno, perdón. Entonces esta cosa de la artisteada siempre me llamó la atención, pero nunca tuve la valentía, digamos, de hacer este tipo de cosas. Lo que estoy haciendo ahorita, lo que hago con mis videos, lo que hago con lo que presento ante ustedes, ¿no? Entonces un día vi un anuncio en Facebook de taller de teatro. Ahí es donde conocí a este señor. Bueno, pero vamos a marcarle y hablemos un poco con él y que él nos platique qué onda con todo esto, ¿no? Vamos a ver. Su llamada no puede ser completada como usted la marcó. Permítanme. Es que el cambio de marcación, etcétera, etcétera. Pero ahorita lo arreglamos. Y pues les digo que nunca es tarde para iniciar lo que les gusta, ¿no? A ver, vamos a ver si nos contesta. Espero que sí. Sí. Bueno. Sí. Buenas noches, profesor. Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien. Ya estamos aquí en el podcastrante. Bienvenido. Perfecto, perfecto. Déjeme presentarlo y ya me dice usted si hice mi tarea correctamente. Tú dices, de acuerdo. Ok, tenemos aquí al profesor José Luis Domínguez Guadarrama. Él es licenciado en literatura dramática y teatro por parte de la UNAM. Aparte es fotógrafo, ha expuesto sus fotografías en varios lugares. Fotografía puestas en escenas, fachadas de teatro y personalidades del teatro. Es actor, ha sido profesor, incluso escritor. ¿Estoy bien, profe? Así es, Marco. Así es. Dígame qué me faltó, o sea, expláyese aquí, presúmanos. Pues he dado clases, he impartido clases en la UNAM, en la Universidad del Estado de México, y también aquí en Cuernavaca. Ok. Sí, perdón. Sí, ahí he impartido clases de teatro. Ok. ¿Cómo inició su gusto por el teatro, profe? O sea, ¿cuándo se dio cuenta que lo suyo era esto de no sé si solo teatro llamarlo o arte en general? Mira, pues en la primaria hice teatro, en la prepa también, pero no lo tenía definido hasta que ingresé a la UNAM a estudiar psicología. Estuve por ahí, pero me di cuenta de que no me satisfacía del todo. Y cerca de ahí estaba la Facultad de Filosofía y Letras. Me fui a meter por ahí, descubrí la carrera de teatro. Y me cambié. Y pues sí me di cuenta de que eso era lo que yo quería, lo que yo necesitaba.
Sí. Ok. Hice, Sí, adelante. no, te lo comento después. Ok. Y cuando recién entró, ¿usted mismo se veía aptitudes o decía, híjole, tal vez no soy muy bueno para esto? ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía? Caray, no me acuerdo. La universidad como unos 20, 19, ¿no? Algo así, ándale, sí, 19 exactamente. 19, okay. Sí. Y 19. Y en cuanto entró, ¿usted sentía que sí, sí le iba a hacer en esto? ¿O tenía sus dudas? Mira, es lo que quería comentarte hace un momento, que yo ingresé con la idea de ser director. Me llamó la atención dirigir. Sin embargo, ahí, ya estando ahí, se me dio la oportunidad de actuar. Y pues descubrí que sí, eso también era necesario para estudiar teatro, para ser director, estar en la actuación. Al principio era difícil subirse al escenario, ver a los compañeros que estaban abajo. No era sencillo, muy difícil. Recuerdo que en alguna ocasión, ayudando a un amigo en un examen, me parece, se me fue el texto, se me borró por completo el texto. Me quedé paralizado y opté por salirme. Y ya no recuerdo cómo lo resolvieron, cómo lo resolvió mi amigo. Pero sí, ese no fue fácil el inicio. Ok. Profe, ¿y cuando decidió estudiar esto o ya meterse en esa carrera, qué le dijeron en su casa, sus papás, su mamá? O sea, ¿cómo fue? ¿Lo aceptaron así o le dijeron, no, te vas a morir de hambre? Fíjate que en mi caso no. En mi caso no. Inclusive te digo que yo estaba estudiando psicología y opté por cambiar. Ya estaba en la carrera de teatro y hasta después se lo comuniqué. Era un tío con quien yo vivía allá en la Ciudad de México, que fue mi tutor prácticamente desde la secundaria. Y yo creo que de él recibí mucha influencia. A él le gustaba mucho la lectura. Él me llevó al teatro la primera vez. Yo creo que de ahí recibí la influencia. Y no en ese sentido que tú preguntas, pero sí tuve muchos compañeros que les resultaba eso. Había un compañero, creo que era de Guerrero, y decía que se había venido a estudiar, se había ido a la Ciudad de México a estudiar historia y estaba estudiando teatro. Y no sé hasta qué momento se los comunicó, pero sí era muy frecuente eso, que dijeran, ¿y eso qué? ¿Para qué te va a servir? No, necesitas tener otras bases y entonces ya después te dedicas al teatro. Pero en mi caso afortunadamente no sucedió. Pero te repito, sí supe de muchos compañeros y hasta en la actualidad de alumnos que he tenido que les sucede eso. Sí, es que bueno, pues a lo mejor como no es un trabajo común, uno no piensa que saquen algo de ganancia de ahí. Exacto. Pero también la realidad es que no es un trabajo, una profesión de ahí está, te paras en el teatro y hablas, la haces de payasito, ¿no? Pues para todo lo que ha estudiado usted, o sea, no se ve nada fácil. Sí, efectivamente.
¿Qué te diré? En los años 50 creo que empezó la carrera de teatro ahí en Bellas Artes, ya como licenciatura, ya empezó a formalizarse más. Pero antes, efectivamente, es eso que tú dices, era únicamente memorizar y subir al escenario. En la época de, ¿qué será todavía? Sí, todavía los 50 me parece, y para atrás, no existía la figura del director. Era el empresario que llevaba la obra, repartía los personajes, y por supuesto él era el actor principal, él junto con su mujer, y era un estilo de actuación declamativo. No existía la técnica, y poco a poco se fue desarrollando hasta en la actualidad, que hay grandes teóricos en ese ámbito. O sea, a los inicios no era tan en forma montar una obra. No. Te digo, el empresario era quien llevaba inclusive muchos empresarios tenían sus propios teatros. Estoy hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Tenían sus propios teatros, ellos elegían la obra, elegían a los actores y repartían los personajes, y no existía la figura del director. Cada de los actores, cada uno de los actores se movía, ahora sí, como mejor le parecía. Y era un estilo muy, te repito, era un estilo muy declamativo, no se veía natural. Ahora sí que como obra de teatro de kinder, ¿no? Ándale, algo así, ándale. Así, exacto. El movimiento de los brazos amplios. Ajá. Exacto. Y ya cuando entró, o sea, ya, digamos, cuando empezó a hacer sus primeros ensayos, sus primeras obras, ¿ya había una estructura en cuanto al montaje? Sí, ya había evolucionado muchísimo, te digo, hubo grandes teóricos, inclusive aquí en México. Héctor Mendoza, por ejemplo, es uno de los grandes teóricos mexicanos, que evolucionó mucho la teoría teatral. Actualmente, bueno, desde esa época que yo ingresé y mucho antes, ya el director elegía a sus actores y los convocaba, les repartía el libreto, les reparte el libreto, y en la primera sesión se realiza lo que se llama el trabajo de mesa. Leen todos el texto, el actor ya previamente lo leyó, ya sabe qué personaje va a interpretar, y empieza el análisis del personaje. Eso es muy importante, que no se hacía antes. El análisis del personaje, cómo es, quién es, la psicología, sus reacciones, todo eso es analizado minuciosamente en lo que se realiza el trabajo de mesa. Y luego vienen los ensayos son importantísimos, que pueden durar, no sé, yo estuve en un montaje que los ensayos duraron un año. Imagínate. Digo, no es frecuente que duren tanto, pero para que te des una idea de lo minucioso.
qué es este trabajo en ese sentido. Ya existen muchas escuelas de teatro en varias universidades, muchas licenciaturas. Ha evolucionado mucho. Sin embargo, cuando déjame comentarte eso, cuando inicié, había escasez de público. Eso era el gran problema en la época que yo me inicié. Ahora ya ha aumentado mucho. El público joven, sobre todo, fíjate. En esa época, la escasez de público era por la falta de difusión o el tipo de obras que presentaban eran no muy atractivas para la cultura en ese entonces. Fíjate que yo creo que fueron muchos aspectos que contribuyeron. Eso que tú dices, que no se interesaba mucho por crear al público, por crear. Y además en esa época estaba el apogeo grande de la televisión, de Televisa, grande, una influencia que tuvo sobre la sociedad tremenda, tremenda. El cine también, el cine. Entonces todo eso y lo que tú mencionas, eso restó. Recuerdo que en esa época iban de traje, los señores, iba la gente bien vestida al teatro, y poco a poco fue evolucionando. Ya a fines de los 80 ya era más público joven que empezó a asistir, empezaron a proliferar, te decía, las escuelas de teatro, y actualmente es un público joven, hay mucha avidez. Me ha tocado estar, por ejemplo, martes en alguna función y hay público. Sí. Fue recobrando fuerza, incluso en estos tiempos. Sí se ve que tanto por streaming como antes de la pandemia en vivo, sí seguía teniendo bastante gente los teatros. Sí. Y ahora que mencionas esto de la pandemia, pues sí, afectó muchas compañías independientes. Como fotógrafo yo visité muchos teatros independientes que tenían su público, de foros chiquitos, pero ahí estaban batallando, dando funciones. Y con esto que sucedió, pues muchos teatros cerraron, desafortunadamente. Sí, pero ya regresaremos. Sí. Es una discusión que hubo que si iba a... fíjate que cuando apareció el cine, esa discusión había de que el teatro iba a desaparecer, y no. Cuando la televisión tuvo su auge, igual, que el teatro iba a desaparecer, y no. Se fortaleció. Entonces hay esperanza en ese sentido de que pase esto, se fortalezca. Pues por lo menos te digo, con el público, ya es mucho, abundante, el público que asistía, y esperemos que siga asistiendo. Muchos jóvenes, fíjate, es impresionante eso. Te repito, yo he estado los lunes, martes, entre semana, y hay público. Y eso también, las funciones anteriormente, antes en los 70, era de jueves a domingo. Y posteriormente, ya a fines de los 80, más o menos, ya era de martes a domingo, inclusive el lunes.
Sí, eso a mí me sorprendía mucho. Sí, y si es verdad lo que usted comenta, o sea, el ir al teatro era como ir a una fiesta porque tenías Exacto, de gala, ¿no? Ahora exacto, era un pues ritual. tenemos, me incluyo a veces malas costumbres de ir con lo que encontramos, ¿no? Pero por fotos que he visto, videos del teatro antes, sí, o sea, era gente de tacuche, casi, casi. Sí, 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 sí. Pero fíjate que no creo que sea un defecto, vamos a llamarlo así, ahora de los jóvenes, que asistan como quieren. No, al contrario, asisten de manera relajada, ya no formal, vamos, como era antes, que era más formal asistir al teatro. Eh, en aquella época de los 70, de los 80 que te hablo, también tuvo mucho auge la comedia musical, que traían directamente de Estados Unidos, de Broadway, la traían a México. Y eso también creo que es interesante comentarlo. Las comedias musicales que traían a México, las vendían el productor de mexicano, compraba esa producción casi ya hecha. Tenía que ser como una maqueta, vamos. No podía variar lo que se había presentado allá a lo que se tenía que presentar en México. Entonces el director no tenía mucho que hacer, vamos. O sea, era tal cual, nada más traducida. Exacto, 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 exacto. Ese era el convenio, la condición para comprar una obra musical. Y tuvo mucho auge aquí en México, las comedias musicales. Fábregas, por ejemplo, fue un gran impulsor de la comedia musical. Hubo directores que trabajaron mucho con Silvia Pinal. José Luis Ibáñez fue uno de los grandes directores de comedias musicales. Y trabajó mucho con Silvia Pinal. Inclusive Silvia Pinal, no sé si todavía tenga su teatro. Creo que sí. Creo que sí todavía tiene su teatro y lo abrió especialmente para las comedias musicales. Te mencionaba eso precisamente por lo que decíamos de que cómo asistía la gente a las comedias musicales, muy elegantes, muy emperifolladas, luciéndose. Así tenía que ser, vamos. Sí, y los musicales, o sea, por lo que puedo ver, y creo que aún, o sea, yo creo que los montajes más grandes, llamativos, ¿verdad? Uy, sí, se invertía millones. El productor tenía que tener mucho dinero, invertir mucho para recuperar. Y había teatros especiales, te decía, del de Silvia Pinal, del de Manolo Fábregas, el Teatro Insurgentes, que son teatros grandes. Entonces, pues sí, necesariamente tenía que recuperar esa inversión el productor. Y Manolo Fábregas es él produjo El Diluvio que Viene, ¿no? Que estuvo exacto, años exacto. en Ándale. Exacto. Sí, produjo esa obra. Que de paso te cuento que estando dando clases, creo que en mis inicios en una preparatoria, un alumno me llevó el texto que quería que la dirigiéramos y sí, la montamos. Y ya la había visto yo y me pareció fabulosa, me gustó mucho. ¿La montaron como parte del taller o de la clase? Ajá, sí, pero fue iniciativa de él, que le gustó mucho.
y llevó la música. Recuerdo que el papá de unas alumnas construyeron el barco desarmable. Sí, fue fabuloso, porque estaban encantados con esa obra. Y yo también me gustó mucho cuando la vi. Su primera experiencia, profe, como, vaya, digamos que ya pagada, digamos, ¿fue de actor o de director? De actor. Te decía que desde que inicié se me presentó la oportunidad de actuar. Me empezaron a llamar, y pues tuve la fortuna de trabajar con grandes directores reconocidos, Julio Castillo, Luis de Tavira. Ahí tenemos una foto de que usted me prestó, donde están varios rostros conocidos. Bueno, supongo que los chavos conocen más a Damián Alcázar. Ajá. Pero está Julieta Gurrola, Juan Carlos Colombo. Exacto. Son actores con quienes tuve la fortuna de trabajar. Sí. Damián, Julieta Gurrola, Colombo, que son actores de cine, y otros que se dedican únicamente al teatro. A ver. Sí. Sí, platíquenos, profe. Ahora, a nivel actor, su primera obra, ¿cuál es la sensación de llegar y ver al público, el nervio? ¿Cómo lo sintió usted su primera experiencia? Mira, en los exámenes ahí en la licenciatura, te decía que yo sufría al subirme al escenario. Aún, eso es interesante comentar, que uno está protegido arriba porque abajo hay oscuridad. Tú no estás viendo al público, lo sientes, aunque esté en silencio, pero lo sientes. Tú sabes cuando le gustó la obra a ellos, aunque no escuches su reacción. Entonces desde ahí empecé a alimentar esa sensación desde los exámenes. Y luego ya también ahí en la licenciatura, una maestra me llamó para hacer un espectáculo y lo presentábamos en los jardines de la UNAM, al aire libre. Ahí sí veían al público. Sí, no. Sí. Entonces, por eso también es muy necesaria la técnica. Uno tiene que estar concentrado para que el público no lo distraiga a uno. Sí, es diferente dar funciones sobre un escenario que al aire público, que al aire libre. Esas fueron mis primeras experiencias. Posteriormente se convocó a un director, a Julio Castillo. Estoy hablando de los 80, fines de los 80, mitad de los 80. Convocó a un taller. Julio Castillo es uno de los grandes directores. ¿Julio Castillo tiene un teatro? ¿O? Exacto, sí. ¿Verdad? Exacto. El antiguo Teatro del Bosque, que cuando falleció él se le cambió el nombre por Julio Castillo. Y te digo, ahí en la facultad, en la licenciatura, lo convocaron y él convocó a un taller
muchísimos asistieron a ese taller y fue seleccionando a su gente para un montaje y tuve la fortuna de ser seleccionado. Me llamó, trabajamos en el Teatro de Arquitectura de la UNAM, ahí nos presentamos. Tuve la oportunidad de ir a Venezuela con ese montaje a un festival. Y de ahí te menciono todo esto porque de ahí Luis de Tavira, otro gran director también mexicano, convocó para el Centro de Experimentación Teatral y convocó a Julio Castillo. Y Julio Castillo, de aquel equipo que trabajamos con él, nos llamó a tres actores para trabajar en el Teatro El Galeón, ahí en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y ahí fue precisamente donde trabajé con esos actores que tuve la fortuna de trabajar con ellos, esos actores que mencionaste. Ahí, humildemente, ¿no? Es que en esos momentos no te das cuenta. No te das cuenta, no percibes. Tú haces el trabajo lo mejor que puedes, por supuesto. Y tan es así que después también Luis de Tavira me llamó para 2 montajes. Estuve también con él. Y, profe, ya como director, ¿cómo se sienten las obras? O sea, ¿se sienten igual que actuando o se sienten diferente? Buena pregunta. Es diferente. Cuando inicié, fíjate, pensé que tenía la idea de que el director te iba a enseñar a actuar y no. Con ninguno de los actores, de los directores con los que he trabajado, se dedican a enseñar a actuar. Tienen su método y uno va desarrollando su trabajo como actor y ya el director te indica si vas bien o no, o simplemente te deja. Si lo estás haciendo bien, te deja. Que ese también es un error de principiante, que uno cree que el director debe de dar muchas indicaciones. Hay infinidad de métodos de dirección y varios actores. Afortunadamente no me tocó a mí los directores tiranos que era una tendencia, creo que ya no, en esa época, de que el director tenía que ser un tirano, exigirte, doblegarte, humillarte para que tú sacaras lo mejor. Pero te digo, afortunadamente yo no tuve esas experiencias, pero sí había esos directores. Y es diferente. Un director tiene que tener el control de todo lo que es el montaje, no solo de la dirección, la escenografía, el vestuario, las luces, claro, con sus ayudantes. Ya convoca al escenógrafo, convoca al coreógrafo y se van poniendo de acuerdo. Y el director tiene que tener el control de todo eso. Y el actor se limita, a su personaje. Claro que dentro del conjunto de los demás actores. Pero sí hay una gran diferencia. Ahora, por ejemplo, hemos visto en el cine que
el guión se le entrega al director, o sea, y él puede hacer la mayoría de las veces los cambios que quiera, o sea, ya sea una adaptación de un libro, un guión original. ¿En el teatro se permite eso o el Sí. guión se respeta tal cual? No, 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 no. Cuando me tocó, había esa tendencia de que el director hiciera su propia versión del montaje. Entonces transformaba el texto. Hubo muchísimos pleitos con los autores, muchísimos pleitos. Se oponían a que se cambiara el texto, pero el director tenía que dar su versión de ese texto, de ese montaje. Si no, no se respetaba del todo. Ok, sí. Ahora, nos dice que, vaya, ya estaba en auge la televisión y el cine cuando usted apenas iba ahí caminando. ¿No tuvo experiencias en tele y cine, profe? Precisamente Julio Castillo me llamó. Él dirigía telenovelas y tuve la oportunidad de trabajar en 2 o 3 telenovelas dirigidas por él. Eran estas telenovelas didácticas de los 80, didácticas de los 80, en que era Irene Sabido y Miguel Sabido los productores, en que se dieron a la tarea de realizar telenovelas que tuvieran una finalidad didáctica, no estos melodramas que abundaban en esa época. Y pues afortunadamente eso me dio la oportunidad de ver cómo funcionaba la televisión. En la cabina estaba el director de cámaras, con su gente, con de luces, etcétera, y estaba el apuntador, no recuerdo si se le llamaba así. Se le colocaba se le colocaba, porque creo que ya no funciona eso, se le colocaba un chícharo al actor que no se veía, se le ocultaba, y el apuntador desde la cabina iba dictándole las líneas, lo que tenía que decir. Era pues interesante cómo desempeñaba su trabajo el actor, porque parece que estaba introspectivo, viendo, escuchando lo que el apuntador le decía. Sí, esa experiencia también fue interesante. Ahora, en cuanto, bueno, ahora que sabemos que tuvo esa experiencia, aparentemente se ve que es más difícil el teatro, porque por lo que sé, se tienen que memorizar los guiones, ¿no? Sí, es diferente, inclusive al cine, porque requiere más trabajo sobre la realización del personaje que se va a desempeñar. Te digo, en televisión se les entregaba el libreto a los actores en ese momento. A ver, se va a trabajar no había ensayos, vamos, directamente a escena, a grabar, a que salieran las telenovelas. Y sí, en el teatro el trabajo es mucho más intenso. Se tiene que analizar el personaje, te digo, se realiza lo que se llama el trabajo de mesa, que puede durar, y ya que el director esté convencido de que se tiene bien trabajado
a los personajes, de que todos los actores han asimilado, entonces íbamos a los ensayos. Y en los ensayos también son arduos, por ese repetir y repetir y repetir, pero importantes a la vez, pero importantes, básicos. Sí, básicos. En cuanto a lo físico, o sea, debe ser desgastante el teatro, o sea, gesticular, manotear, caminar para allá y para acá. Sí, pero eso tiene que surgir espontáneamente, esa gesticulación, ese manoteo que tú dices, tiene que surgir espontáneamente si tú ya tienes asimilado el personaje. Si está bien asimilado el personaje, eso surge espontáneamente. Ok. Ahora, mi pregunta, que por aquí me la hicieron, aquí en la casa, ¿por qué hay tanto pique entre los actores de televisión y de teatro? O sea, como que se menosprecian entre ellos. Sí. Precisamente por eso. Sí. Buena pregunta también. Sobre todo, te digo, en aquella época de los 80, 70, cuando tenía mucha auge la televisión, sí, porque precisamente por eso, porque el trabajo del actor teatral es mucho más meticuloso, y la televisión era superficial, vamos, por así decirlo. No sé si todavía se use el chiste, creo que ahora ya no, ahora creo que ya memorizan los actores, pero en aquella época precisamente sucedía eso, y por eso se daba ese pique que tú mencionas. Un actor de teatro se devaluaba trabajando en televisión, y tú veías a un actor de televisión en cine, digo, en teatro, y pues no convencía del todo su trabajo. Pero es por esto, te repito. Ahora creo que ya no, ahora creo que ya es diferente. Ya no es tanto ese pique, ya no. Parece ser que ya es más meticuloso el trabajo en televisión. Ok. Mire, aquí nuestros espectadores nos mandó una pregunta, la señorita Keren. Se las voy a pasar así tal cual, profe. Dice, ¿qué obra de teatro le gustaría volver a ver y por qué? Bueno, puede ser son varias. Inclusive el Hombre de la Mancha, el musical, me encantó El Hombre de la Mancha, que ha habido varias versiones, creo que la última, o lo más reciente, fue con Ben Ibarra. Exacto. Ajá. Tal vez esa, El Diluvio que Viene. De las recientes, me gustan mucho las comedias de Molière, y creo que fue lo último que vi cuando todavía no estaba la pandemia. Las Preciosas Ridículas. Me encanta el teatro de Molière, las comedias de Molière. Las Preciosas Ridículas es otra obra que la he visto 3 veces. No me cansaría de verla otra vez. El Hombre de la Mancha, en el Teatro Insurgentes, fue una obra que me marcó, de comedia musical. El actor era Claudio Brook. Claudio. Sí. Y, a ver, le voy a pasar la otra pregunta. Dice, ¿qué obra de teatro le gustaría ver o dirigir? ¿Y por qué?
Dirigir, te repito, me gustan mucho las comedias de Molière. Okay. Quisiera... Las Preciosas Ridículas es una obra que es una comedia, además es breve, que me gustaría dirigir. ¿Qué otra? Pero sobre todo me llaman la atención las comedias. Las comedias. Y antes también eso, que me remito todavía otra vez a aquella época, las obras eran de 3 actos. Ahora no, ahora ya son breves. Las comedias generalmente me llaman la atención, las comedias de Molière. Ok. Bueno, le dice Keren, gracias profesor por compartir su experiencia. Al contrario, gracias a ella por estar. Ok, profe, usted ya ha dado clases en escuelas de la especialidad, ¿no? De actuación o de teatro, de esto. ¿Qué tanta gente va o tiene el gusto por aprender este oficio? O sea, ¿sí hay muchachos interesados en esto? ¿O depende del estado? ¿Depende de...? O sea, ¿cómo ha visto el interés por estas carreras, ¿no? Sí. Mira, te decía que he tenido la fortuna de dar clases ahí en la UNAM y en la Universidad del Estado de México, en Cuernavaca también impartí un taller, y cada vez abunda más el interés, cada vez crece más la población estudiantil de teatro, cada vez crecen más las escuelas de teatro en las universidades. Es algo, y por supuesto esto repercute en el público que asiste a las obras de teatro. Sí hay interés, te comento de una vez esto, que me vine de la Ciudad de México para acá, a Jojutla. Yo soy originario de aquí de Jojutla. Mi interés es abrir un taller de teatro, hacer teatro aquí. Esa es mi intención. No sé si acuda mucha gente. Tal vez lo que se necesite primero es presentar alguna obra, difundirla y ahí empezar a llamarla a la gente. Ajá. Por esa línea le preguntaba, profe. Les platico un poco. Yo conocí al profe en un taller y ahí trabajábamos de a poquito porque pues buenos actores no somos, ¿no? Íbamos aprendiendo, pero nos cayó la pandemia, profe. Además. Y en aquella época, que fue el 2019, ajá, creo que sí, pues yo todavía estaba allá en la Ciudad de México, venía únicamente a las clases, pero ahora no, ahora ya radico aquí y mi intención es dedicarle más tiempo a esto, para hacer teatro aquí. Me interesa mucho. Sí, es que a mí que me gusta esto, se me hacía incomprensible que no fueran, y además, o sea, de todo, fuera gratis y fuera una figura como usted y vaya, no tuviera tanta difusión. Sí, creo que fue eso, que faltó difusión, pero tengo la seguridad de que si tenemos un montaje y lo empezamos a difundir, va a llamar la atención, porque hay inquietud. Ya me habían hablado de algunos grupos que hay aquí, he estado en la Alameda y he visto que llegan grupos de ¿cómo se llama? Hip hop
ahí, es decir, sí hay inquietud por lo artístico, sí hay inquietud. La otra vez me tocó un performance en la Cabeza de Juárez, un grupo de muchachos jóvenes que era a favor del agua, creo, de que no se desperdiciara agua. Estaban realizando un performance ahí y iba yo deprisa, no pude tener mucho tiempo para hablar con ellos, para convocarlos. Pero el caso es que creo que sí hay interés, hay que difundir un poco más esta actividad aquí. Y en Ticumán tienen un grupo de teatro, es un escritor que vive ahí en Ticumán, tiene ahí su casa, que formó, ha logrado, posiblemente algunos de ustedes ya escucharon hablar de ese grupo en Ticumán, y se ha ido desarrollando, entonces, creo que aquí también deberíamos de tener un buen grupo de teatro. Sí, ojalá y se logre, profe. Tiene aquí nuestro espacio para promover lo que usted quiera cuando quiera, ¿eh? Gracias, Marco. En cuanto a esto de las clases, no sé si todavía tengo un poco de tiempo Sí, no, adelante. Gracias. Adelante. Gracias, profe. ¿A qué edad recomienda usted empezar con esto? Mira, ahí en Ticumán están aceptando de todas las edades niños. He visto creo que lo más indicado tal vez sería de 15 en adelante, o trabajar exclusivamente con otro grupo de menos edad. Pero tal vez ahorita se me ocurre eso, de 15 en adelante, pero yo creo que de 12, 13 puede funcionar también si están interesados. No, claro que sí. Y de edad avanzada, fíjate que tenía esa idea de trabajar aquí con adultos mayores, aparte. Pero bueno, son ideas que se me han ocurrido, a ver si podemos realizar de todo esto algo. Pues ojalá sí, por ahí a ver si alguien le da el tip a nuestro presidente que nos apoye, ¿no? Sí, yo creo que por ese lado habría apoyo. Okay. Sí, creo que por ese lado habría apoyo. No, además es mi intención buscarlo por ahí para tener mayor seguridad de difusión, no tanto por cuestiones políticas, sino por tener mayor posibilidad de difusión y apoyo. Sí, y en cuanto a eso, pues el municipio crece, ¿no? Sí, no, claro que sí, le conviene. O sea, ahorita ya se ve bonito, pues ahora que tenga cosas bonitas que mostrar a los otros municipios, ¿no? Por supuesto, claro. Sí me platicaban, por ejemplo, que van a iniciar un cine, van a difundir cine en las comunidades. Es decir, el aspecto cultural poco a poco va a ir promoviéndose, y mi intención es esa, acudir a ellos para que apoyen el teatro. Okay.
Bueno, profe, ¿alguna otra cosa que nos quiera contar? Eh, no, pues te repito, mi intención de estar acá en Cojutla, de regresar, es esa. Después de haber estado muchísimo tiempo, muchísimos años allá en México y en Toluca también. Estoy aquí nuevamente, regresé con esa intención de hacer teatro, ojalá y quienes nos escucharon se interesen o difundan esto. No tengo aún la seguridad de cuándo lancemos la convocatoria, tal vez un par de meses, lanzar nuevamente la convocatoria para retomar esto. Ok, pues en cuanto se inicie su taller, aquí lo vamos a anunciar, profe, y ya nos viene a hacer Gracias. la promoción directamente usted. Gracias, Marco, gracias. Pues muchas gracias, profesor. Me dio mucho gusto que me aceptara la invitación aquí al podcast que estamos iniciando. Yo tenía mucha ilusión de que usted nos hablara aquí porque gente de su nivel casi no hay por acá. Entonces, Gracias, Marco. la verdad me siento muy dichoso de que quisiera estar aquí con nosotros. Me halagas mucho, te lo agradezco. Bueno, señores, él es el profesor José Luis Domínguez Guadarrama. Ya nos platicó un poco de él y esperemos que esté otro día platicándonos más cosas. Muchas gracias, profe. Hasta luego, Marco, gracias Hasta a ti. luego, buenas noches. Nos vemos, hasta luego. Pues ya oyeron, señores, todo el trabajo que ha hecho este señor. Y pues tengan en cuenta eso, si tiene a su hijo, a su hija, a su sobrino, que le interesa todo esto del teatro, de la actuación, pues esperen a que inicie el taller del profe. Igual y pregúntenos aquí en nuestro canal, en Marcoso, y ya los canalizamos con el profe. Una plática muy interesante de todo lo que te he hecho. Ahí está la foto. Las personas un poco mayores podrán ver muchas caras conocidas. Y pues los invito, como siempre, a que le den like a nuestra página, a Marcosoft TV, a Letra Cursiva, a todo eso. Denos like, compartan esta transmisión si les gustó. Y si no les gustó, también compártanla, porque a lo mejor hay alguien que le interesa todo este rollo. Un saludo a los que nos escucharon, un saludo a Keren, saludo a Manuel, saludo a mi mamá que ya compartió la transmisión, saludo a Sandy, a Marco Polo, saludo a mi grupo del Tecnológico de Zacatepec, al grupo C, el mejor, a Emanuel, compañero del taller del teatro, que algún día lo platicaré, lo invitaré, para que platiquemos la experiencia de estar con el profe José Luis. Y me dio mucho gusto transmitirles esto, me dio mucho gusto que nos escucharan y les doy muchas gracias por compartir y por escuchar. Esto es el Podcastrante. Yo soy Markowski08. Cuídense mucho, recuerden que seguimos en pandemia. Ya espero que ya terminemos y quizás, solo quizás, tengamos los invitados aquí en el estudio y nos podamos ver, ¿no? Muchas gracias, cuídense mucho y terminamos la transmisión. Recuerden que después la subimos a YouTube y recuerden que después la ponemos en Spotify. Estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en Google Podcast, estamos en muchas plataformas. Qué bárbaros, cómo estamos. Escúchenos en la que se le haga más fácil, pero escúchenos. Muchas gracias,
Cuídense mucho. Buenas noches, buenos días, buenas todas. Bye.